Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a este nuevo programa en donde vamos a estar trayéndoles un resumen de lo más importante de las últimas horas, de los últimos días. Y vaya que ha pasado cosas en estos últimos días, ¿eh? Es impresionante. Del martes a este sábado ha pasado de todo, así que vamos a hacer un pequeño resumen. Esperemos que nos entre todo en una hora. Trataremos de hacerlo entre menos tiempo, pero créanme que hoy vale la pena estar allí. Muchas gracias a la gente que como siempre se comunican a nuestra vía telefónica 3755 65 18 22. El número de teléfono entre un ratito va a estar apareciendo aquí en pantalla. El programa de hoy sale en simultáneo tanto en Canal 100 de la Cooperativa de Agua de Energía y otros servicios comunitarios de 2 de Mayo Limitada, como también en su canal de YouTube. Así que si lo quieren ver desde su smartphone o si lo quieren ver a través de su Smart TV conectado a YouTube, lo pueden hacer. Si no, pongámosle mañana o pasado, necesitan repasar algún tema, pueden entrar al canal de YouTube y verlo cuando quieran a este programa. Que eso es justamente lo que queremos, que ustedes lo compartan, que lo vean y que también nos informemos mutuamente. Vamos a empezar con un tema fuerte de 2 de mayo que fue noticia a nivel nacional y tiene que ver con la investigación de un hombre que ya más o menos está bastante más claro. En el momento en que titulábamos la nota, lógicamente fue al principio de este hecho. Luego fuimos actualizando la información, pero como ustedes saben, el martes pasado ocurrió un hecho donde cerca de las 2 de la mañana, en el estacionamiento de la fábrica Placas Rivadavia SRL, ubicada en el kilómetro 961 de la Ruta Nacional 14, habían asesinado a una persona de un disparo, aparentemente alguien que ingresó con fines de robo. En el hecho se detuvo a un hombre de 36 años, que sería el sereno del lugar. Se incautó una pistola Glock 9mm. Una Glock 9mm no es tan sencillo tener esta arma. Con un cargador sin cartuchos, una barreta de metal, una radio portátil marca Motorola y una ojiva deformada. Esto quiere decir uno de los proyectiles que fue expulsado del arma. La policía tomó conocimiento de lo ocurrido tras un llamado telefónico del encargado de la fábrica, quien había comentado que había un intento de robo en el lugar. 2 individuos con la cara tapada habían ingresado. Leandro Aníbal Andino, un posadeño de 30 años con residencia en la zona sur de nuestra capital, con varios antecedentes vinculados a los delitos contra la propiedad, era la persona que había fallecido. Y el otro se supone que podría ser Negrito, un posadeño de 23 años con muchas, pero muchas causas judiciales. 23 años, creo que era un poco mayor. Tenía más de 30 asaltos, hurtos, robos de distinta gravedad, también casos de abuso sexual con acceso carnal agravado por vínculo, Dios mío. Y el uso de la fuerza, una persona que evidentemente es de temer. Él mismo posee domicilio en el barrio Don Santiago y su nombre aparece desde hace largo tiempo en hechos similares y asaltos que fueron truncados en el día martes. Este muchacho, Negrito, presentó ante la fiscalía un certificado de COVID positivo, por eso no se presentó a declarar. De hecho, se encontró un arma de calibre 38, creo que era cerca de en las inmediaciones de Placas Rivadavia, y los vecinos habían dicho que habían escuchado las detonaciones y habían visto una persona que salió rengueando del lugar, así que es muy probablemente esta persona había sido herida. Esto es por lo menos la información que nosotros manejábamos. De hecho, creo que por acá tengo la declaración, un punto lo tenía la declaración del sereno que había ido a declarar por este hecho. A ver si lo tengo por acá, lo tenía por acá. Acá está. Declaró el sereno que mató a un asaltante que fue excarcelado. El vigilante de 36 años, durante la madrugada del martes, tras abatir justamente a este delincuente, declaró de lo que había ocurrido. Esta es una imagen que también llegó a nuestras mesas. En realidad son un montón de fotos, pero estas son las que se pueden hacer públicas, en donde, en este lugar es donde quedó el cuerpo del asaltante, que es la escalera que conduce a la administración de lo que es el emprendimiento en Placas Rivadavia SRL,
Ahí es donde quedó muerto Leandro Andino, y durante estos días indagó el fiscal sobre lo ocurrido. Provisoriamente fue caratulado como homicidio simple, y bueno, se analizan los presuntos atenuantes que podría tener la situación, porque le habían incluso puesto exceso de legítima defensa, pero claro, esta situación fue revertida luego de que este hombre declarara que las personas que llegaron al lugar estaban con una barra de hierro intentando ingresar, y cuando ve que intentan dispararle, él se defiende y termina abatiendo a un delincuente. Y lamentablemente termina perdiendo la vida uno de ellos, pero también el otro aparentemente había sido herido. En Posada, durante las últimas horas y luego del velatorio y sepelio de la víctima fatal, los investigadores avanzaron sobre los nexos o el entorno de este hombre. La primera sospecha sobre este hombre de 30 años, viste que decía 23, no, 30 años, buscado el lunes por la noche a las 21 aproximadamente en su vivienda del barrio Néstor Kirchner por un conocido del ámbito delictivo, conocido como Negro o Negrito, de 43 años. Me parecía ya que no eran 23, eran 43 años. Con 35 antecedentes penales. Una persona de temer. El punto está en que ya hubo un hecho delictivo de estas características donde habían llevado 1,3 millones de pesos en efectivo y cheques. De hecho, los cheques después fueron encontrados en las inmediaciones. Lo que desconozco es si este robo que ocurrió creo en diciembre, a fines del 2021, principios del 2022, fue denunciado o no. Esto lo desconozco. Casi todos los hechos policiales nosotros, si son denunciados, nosotros nos enteramos prácticamente en el momento en que están rubricando la denuncia. Así que hasta el momento, por mi parte, jamás me enteré oficialmente del hecho. Sí nos enteramos de lo ocurrido, lógicamente, vivimos en un pueblo bastante chico, nos enteramos de absolutamente todo. Hay veces que ni sabemos lo que sabemos, porque se maneja tanta información que lo manejamos con tanta naturalidad que después nos ponemos a pensar, pucha, sabemos un montón de cosas. Periodísticamente hablando, creo que al ciudadano común le pasa lo mismo. Pasa que lo tomamos con tanta naturalidad, o sea, evidentemente es un hecho grave, pero no consideramos que es noticia hasta que pasan estas cosas, lamentablemente. Pero sí sabíamos del hecho, sabíamos del robo, sabíamos del monto, de que habían encontrado los cheques y demás, pero desconozco si se hizo la denuncia legítima. Y bueno, y esto posiblemente haya abierto las puertas para que reincidan en el hecho delictivo, y que bueno, una de las más grandes bandas de la provincia de Misiones, liderada por Negrito, haya decidido tomar de punto a este lugar. Fíjense que debía iniciarse un juicio. Negrito tendría que haberse presentado por un juicio que lo tiene imputado a un asalto con lesiones graves a un constructor que en el 2014 había sufrido por sus manos en el barrio San Marcos de Posadas. Y no se presentó porque había presentado, como les decía, este certificado de COVID-19 positivo a través de su abogado defensor. Porque también ahí, tranquilamente, una vez declarado por este hecho, lo podían detener por este otro bajo sospecha. Hay varios elementos para tener cierto indicio como para comenzar a investigar si esta persona está implicada en este robo o no. Los investigadores tomaron muestras, hay un montón de elementos, pero claro, hay que detenerlo primero para ver si está relacionado o no con este hecho. En principio, el sereno se encuentra excarcelado. En principio es un hecho, uno de los más violentos que hemos tenido en el municipio, y seguiremos muy de cerca porque lamentablemente la escalada de hechos delictivos que estamos teniendo en la zona, 2 de mayo, ustedes se acuerdan lo que era hasta hace un tiempo atrás cuando comenzamos con estos programas, la cantidad de robos que habían, hechos delictivos de distinta índole, cambió la cúpula policial y lógicamente empezaron a haber ciertos resultados. Y ahora ocurre nuevamente un hecho de estas características que bueno, nos pone nuevamente en una situación compleja. 2 de mayo, a pesar de ser un pueblo tan pequeño, está en los últimos meses sufriendo robos y hechos delictivos muy fuertes. Se han reducido, sí, pero no dejan de ser llamativos. Y que nos vamos enterando a medida que pasan los días de otros tantos que siquiera se han denunciado. Que también es un dato a tener muy pero que muy en cuenta.
Cambiamos de tema, seguimos en lo local. En el canal de YouTube de la cooperativa, donde justamente se encuentra también este programa en directo, está el video de la nota que realizábamos en el día de ayer a Ángel Cuzuca, aparte de ser presidente de la cooperativa de agua y energía y de ser el presidente del Consejo Deliberante de nuestro municipio. También es presidente de la Federación de Cooperativas de Energía de la provincia de Misiones. Y una vez al mes, cada tanto se reúnen en distintas localidades. En esta ocasión tocó a 2 de mayo, donde se hablaron de varios temas. Y justamente por eso entrevistábamos a Ángel Cuzuca para que nos contara un poco los motivos de esta reunión y, bueno, por supuesto, los resultados o los alcances de la misma. Y esto nos contaba. Sí, nos reunimos normalmente una vez por mes todas las cooperativas eléctricas de la provincia. Y bueno, para discutir temas en común que tenemos todas, hablamos del tema tarifario, que bueno, por más que no guste o no es lindo, pero necesitamos siempre ir reconstruyendo tarifas para poder seguir prestando los servicios y poder cumplir con las obligaciones. Con las distintas situaciones de cada cooperativa. Hay cooperativas que tienen más dificultades que otras, y bueno, vamos viendo cómo podemos ir resolviendo los inconvenientes de cada una. Y también algo que es muy importante, haciendo previsiones con respecto a la demanda de la energía que vamos teniendo, pensando a futuro. Sabemos que ya estamos pasando un verano complicado, pero dentro de todo pudimos tener no tantos cortes de energía, pero para hacer las previsiones en las inversiones necesarias y solicitar al gobierno de la provincia, a la empresa provincial, que vayan haciendo las inversiones, porque son inversiones a largo plazo, no se hacen tan rápido, y bueno, y además que son a largo plazo, son inversiones muy importantes. Aparte que nosotros vamos viendo la situación económico-financiera de cada cooperativa, tenemos que pensar en nuestros usuarios para que tampoco sean golpeados de tal manera. Entonces es un diálogo continuo. Nosotros como federación somos por ahí los que tomamos la posta de ir a discutir y a pelear por todos. A eso voy. Que esa es un poco la idea, y eso es la función de una federación, donde vamos planteando la situación de cada una, las necesidades que tiene cada una, y bueno, y siempre vamos tratando de consensuar y llegar a un acuerdo con el gobierno de la provincia. Bueno, vamos a ver cómo sigue toda esta situación, ¿no? Porque evidentemente hay varias cuestiones que analizar. Puntualmente lo que planteaba Ángel Cuzuca, me parece que acá sí tengo la imagen del grupo. Lo que hay que hacer es tratar de hacer un relevamiento en cuanto a los costos de la energía eléctrica. ¿Cuánto vale la energía eléctrica? Y principalmente tratar de ajustar deudas que muchas cooperativas tienen con EMSA. EMSA a su vez también tiene deudas con Gamesa, y hay un montón de factores que seguramente durante este 2022 y 2023 van a estar en la mesa de debate. Hay decretos de necesidad de urgencia por los cuales ellos pueden también tener una pequeña ventaja. Hay un montón de factores que se tienen que tener en cuenta, pero yo creo que lo más importante de estas reuniones tienen que ver con las inversiones, porque llega una cantidad de energía eléctrica que ustedes saben, hay un porcentaje que se pierde en conexiones que son ya antiguas o que tienen algunos inconvenientes. Depende mucho de EMSA, depende de las cooperativas, de que la cantidad de energía que se pierda sea la mínima, y principalmente que el servicio sea estable, que hayan la menor cantidad posible de cortes y que se pueda ampliar la cantidad de usuarios. Eso es un factor. ¿Cuánto más se puede ampliar en la provincia de Misiones los usuarios? Fíjense todo lo que está pasando en este momento en El Soberbio, que depende exclusivamente de EMSA, como pasa San Vicente, pero que tienen gravísimos problemas porque ha aumentado exponencialmente el consumo y la cantidad de usuarios. O sea, la cantidad de usuarios y el consumo. Los usuarios tradicionales consumen más, compraron más electrodomésticos que consumen mucho más energía eléctrica, llámese aire acondicionados, freezers, y todo eso también repercute en las líneas. Y la inversión que se tiene que hacer se tiene que ir regulando, aparte de ir pagando deudas, pagando sueldos. Es un proceso complejo. Y aparte hay un cierto congelamiento en costos que, si bien se van adecuando en determinadas facturas, en términos generales está muy lejos el valor real de lo que debería estar la energía eléctrica. Y bueno, también, como decía Ángel Cuzuca, tampoco se busca golpear el bolsillo de las personas que hoy
tienen un sueldo muy por debajo de lo que deberían tener y tienen que sostener servicios a costos de primer mundo. Que son los costos que tienen que tener la energía eléctrica. Los costos no se pueden inventar, son los que son. Aparte hay cosas que se rompen, que se tienen que buscar en el exterior con costos dolarizados. Son muchos factores y son muy difíciles de entender. Por eso siempre cuando hay algún inconveniente, la recomendación es que se acerquen a la cooperativa a hablar con los referentes. Hablar con el gerente, con el presidente, hablar con... entender, participar en las asambleas para entender un poco los números. Es fundamental estar ahí, formar parte. Aparte, en las cooperativas tiene una ventaja. Usted es socio y tiene más derecho que ningún otro en solicitar información y empaparse de los logros, dificultades que tienen cada una de estas instituciones, principalmente la nuestra. Entonces es una invitación también lo que hacía Ángel Kuzuka ahí para que la gente también se acerque a consultar, a charlar, porque se vienen años complejos. Y por suerte vuelvo a insistir con este tema de la energía eléctrica en época de sequía, donde bueno, el consumo también con estos días de calor es muy alto. Dentro de lo que cabe logramos mantenernos bien en comparación a otras localidades. Pero claro, hay mucho todavía por hacer, mucho por trabajar. Seguimos hablando de otros temas. Rastrean el paradero del yaguareté que solía ser avistado en el Parque Salto Encantado. Esto es algo que nos contaban desde la red Yaguareté, que hace un tiempo atrás, cuando se había incendiado esta zona ahí en Yabotí, habían perdido las cámaras en los postes y los lugares donde tradicionalmente caminaba este yaguareté. Y claro, con el tamaño del incendio y la actividad humana para poder apagar estos incendios, muy probablemente hizo que desplacen de su territorio a muchos animales, incluyendo a este felino. Entonces, la red Yaguareté analiza distintos sitios para instalar cámaras de búsqueda y en tierras que por ahí son privadas. Las huellas en la zona del Valle del Cuñapirú aparentemente habrían rastreado este lugar. Acá dice, por ejemplo, analizan por estos días distintos sitios para instalar las cámaras de búsqueda. Si sos propietario de tierras con monte nativo, vecinas al parque y querés evaluar o instalar alguna allí, contactanos. Si ves huellas en la zona del Valle del Cuñapirú, por favor, tomale fotos detalladamente y envíalas a nuestras redes para que podamos analizarla. Si no has instalado la app Yaguareté, podés hacerlo siguiendo las instrucciones en www.redyaguareté.org.ar/app. Y le pide a los pobladores de la zona que no ataquen a los animales, ¿no? Por supuesto. Pero bueno, en principio están rastreando el paradero del yaguareté. Habían unos indicios, unas huellas, pero lo importante es que trabajen entre todos para que se pueda encontrar a este animal, ¿no? Seguimos con información provincial. Firmaron un convenio para financiar obras de infraestructura. De la firma, además, participó el ministro de Hacienda de Misiones, Adolfo Zafrán, que también creo que va a tener una reunión con la FECEN dentro de poco, el jefe de gabinete de Misiones, Ricardo Welwach, y Silvina Bataki, secretaria de la provincia de Misiones, lo que es el Ministerio del Interior de la Nación, y ella está encargada justamente de hacer las relaciones con las provincias. Y ahí el gobernador de nuestra querida Misiones se reunió con el ministro de Economía de la Nación, firmaron convenios para financiar a través del Fondo Fiduciario de las provincias obra de la infraestructura aquí a nuestra tierra colorada. El gobernador agradeció la presencia del ministro, destacó que se vienen a tomar conocimiento in situ de la situación de la provincia de Misiones, pero también mostrar dónde se vienen invirtiendo los recursos. Guzmán destacó como reconfortante poder ver que los fondos que envía la Nación son utilizados, son de valor y son potenciados para el tema de la salud, la educación y la economía. Así que es un mimo desde el punto de vista político para la provincia de Misiones. También ahí hablaban de que Nación anunció un fuerte incremento de fondos destinados a bosques nativos de 1.200 millones de pesos que estaban previstos para el presupuesto que fue rechazado en Cámara, se elevaría a 10.000 millones, o sea, 10 veces más, casi 9 veces más en realidad, y que se van a destinar a la reestructuración de la selva
paraense o la selva misionera en general. Por lo tanto, nos pone muy contentos, porque en Corrientes también se pretende llevar un plan de estas características. El gobierno nacional estuvo en contacto con los distintos gobernadores por los incendios, los recursos y las facilidades necesarias, y entonces el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandier, fue el encargado de anunciar justamente que se va a estar realizando una inversión en Misiones de 10.000 millones de pesos para la conformación de lo que es el Fondo Nacional de Enriquecimiento de los Bosques Nativos, en la cual obviamente tendremos 9 veces más de lo que se envía en años anteriores. Todo esto, el monto aún no es el establecido por el artículo 30 de la Ley de Bosques, pero es una situación extraordinaria. Y elogió lógicamente el manejo del fuego aquí en la provincia de Misiones. El presidente de la Nación fue justamente el encargado de felicitarle al gobernador por su manejo del fuego, o sea, su previsión y el trabajo que vienen realizando con los distintos bomberos voluntarios de la provincia de Misiones. Cambiamos de tema. Corte de ruta impide el paso a automovilistas en Montecarlo. Esto fue en el día de hoy, por la mañana, un grupo de docentes. Fue corto el corte, donde los docentes ya plantearon una medida de fuerza de 3 días. Recuerden que este lunes y martes es feriado por carnaval. Miércoles, jueves y viernes, por lo menos los docentes piden un paro sin asistencia al lugar de trabajo. Así que se podría complicar mucho. Ruta Nacional 12 tenía por lo menos a las 11 de la mañana. Había un corte en la casa por un accidente que ya vamos a estar contando, donde dejó 3 muertos. Y la medida de fuerza tiene que ver con el movimiento, el MTL, que viene luchando. Incluso también hubo una reunión, creo que por acá lo tengo, también en Jardín América, donde ellos estuvieron al costado de la ruta. Pero sin lugar a dudas, desde ahí surge la idea de realizar esta medida de fuerza para la semana que viene, después de este feriado largo que tenemos por carnaval. Bueno, esto ya lo habíamos contado, que Guzmán llegó a Posadas para firmar convenios con Herrera Watt. Y también otra serie de convenios más con el gobierno provincial que estaban previstos desde el año pasado. Accidente en Ruta Nacional 12 a la altura del Alcázar deja como saldo 3 fallecidos y 3 heridos. Terrible. Las primeras informaciones dan cuenta de que hay 3 víctimas fatales, que fueron los heridos incluso transportados a unos nosocomios cercanos a la zona del accidente. Fue un golpe frontal entre un Citroën Berlingo y un Fiat Siena, que bueno, aparentemente esto fue cercano al acceso de el Alcázar sobre Ruta Nacional 12. Esto fue a las 6 de la mañana, a unos 1000 metros del acceso, en realidad, en el kilómetro 1500 de la Ruta Nacional 14. Y bueno, aparentemente había varios heridos de gravedad. Fueron trasladados a distintos nosocomios de la zona, entre ellos 2 personas adultas de 61 y 30 años y un niño de 7 años. Según los primeros datos de la policía, el Fiat Siena viajaba Jonathan, un oficial ayudante de la policía, que prestaba servicio en la Unidad Regional 4 de Puerto Rico, quien falleció en el lugar de los hechos, mientras que en el Citroën viajaba un conductor que fue identificado como Luis Carlos, oriundo de Garupá, quien también falleció en el lugar, al igual que Natalia. Y este niño de 7 años también viajaba en el Citroën, que bueno, terminó con lesiones. Darcy, de 61 años, y Carlos, de 30, también viajaban en el Citroën. O sea, estaban recorriendo la provincia y se encontraron con la muerte de frente. Las circunstancias y los pormenores, si bien tengo el informe pericial de la policía científica, esto quedará en manos de la justicia, pero créanme que hubo una falla humana terrible, terrible. Seguimos con más información. Bueno, acá está más fotos de lo que tiene que ver con este accidente, que lo había dejado preparado aquí. Pero es brutal. La cantidad de accidentes de tránsito que hay en la provincia de Misiones sigue siendo muy alto. Tenemos en un promedio entre 300 y 400 muertos por año solo en siniestros viales. 300 y 400 muertos en una población
cercana al millón, un poco más de 1 millón de habitantes, que tengamos 400 fallecidos por siniestros viales, es demasiado. Es muchísimo, créanme que es muchísimo. Bueno, a Estados Unidos le pasa lo mismo. El mes pasado, en Estados Unidos, esto es un dato extra que agrego, se registró más muertes por armas de fuego que por siniestros viales. La primera vez en la historia en Estados Unidos, en el mes de enero, se registraron más muertes por armas de fuego que por siniestros viales, que siempre fueron los principales factores después de los ataques cardíacos. En Corrientes quedan solo 4 focos de incendios activos tras las lluvias. El subdirector de Defensa Civil, Bruno Lobinson, se refirió a la situación y detalló que estamos con un control de focos ígneos por encima del 70%. Fue brutal ver a los, a todos los bomberos festejar. Vamos a ver si lo podemos encontrar, ya que estamos. Bomberos festejando la lluvia. Sí, vamos a poner lluvia en Corrientes. Vamos a ver si tenemos imágenes, porque me parece maravilloso. Acá tenemos. Esto fue de Telefe. Por fin. ¿Dónde es? ¿Y quiénes son? Corrientes, los bomberos. ¿Y qué festejan? Un día llegó. La lluvia, por fin, la lluvia. En Corrientes estamos, en la zona del desastre, en un día de... Quiero ver si puedo encontrar imágenes de los festejos en limpio. Pobres, qué sacrificio. Había un bombero que se arrodilló y agradeció al cielo por las lluvias. Qué maravilla, ¿no? Es indescriptible la alegría, sin lugar a dudas. La emoción de los bomberos en Corrientes por la lluvia. A ver si tenemos más Empiezan a imágenes. transformarse por... ¡Vamos! Se largó a llover acá Santo Tomé. Está lloviendo a cántaro. Uy, se me mojó el teléfono. Se largó a llover, familia, se largó a llover. Llegando a llover en Santo Tomé. Se está largando a llover, vamos, carajo, vamos. Ahora ¿Qué pasa, llueve? Sí, alegría. regular, mejor si estamos esperando. ¿Cómo está el tiempo? ¿Está lindo o está feo? Hermoso ahora. Hermoso. Ahí va, los muchachos. Algunos ven lluvia, otros ven alegría. Es impresionante, ¿no? A ver, quiero ver si encuentro la noticia puntualmente que estaba acá, que tenía recién. Que quedan solo 4 focos de incendio y que, bueno, lógicamente creo que ya quedan un poco menos. La situación en los esteros también se había controlado, en los esteros de Liberá. Ya llovieron en las últimas horas unos 80 milímetros en la zona de la laguna de Liberá. Ya no se registran focos ígneos. De hecho, justamente ayer creo que estaba el presidente de la Nación sobrevolando las áreas que arrasó 934.238 hectáreas. Es decir, el 11% del territorio provincial de Corrientes. Entendamos que no todo Corrientes es bosques. Cuando hablamos del 11% y que encima es bosque, es muchísimo. Se entiende la proporción, porque de todo Corrientes hay una proporción de bosques. Si todo eso se quema, el cálculo en metros cuadrados o en kilómetros sí da el 11% del territorio provincial. Pero si tenemos que exclusivamente hablar de recursos naturales, se ha perdido muchísimo. Pero muchísimo, en serio. Casi 1 millón de hectáreas. Es demasiado. Esto va a llevar una década en recuperarse, y suponiendo que el año que viene llueva o que este año llueva normalmente, lo cual es poco probable. De hecho, las previsiones de sequía se van a
registrar hasta el 2026. Esta corriente hablan de niño, niña y demás, que antes era alternada, es muy probable que continúe. Incluso si fuera al contrario, si existieran inundaciones sería también un problema. Tiene que haber un equilibrio en cuanto a la caída de agua. Y así vamos a estar por mucho tiempo. Pero las imágenes satelitales al menos muestran de que hay muy pocos focos ígneos. Se ha distribuido todo este fuego en distintas regiones, ¿no? En algunas regiones han tenido 108.000 hectáreas, 200 y algo, pero en total, si las sumamos, son casi 1 millón. 1 millón de hectáreas. Es imposible imaginar tanto territorio, ¿no? O sea, es imposible imaginarnos todo lo que se ha perdido para siempre, porque hay especies que se han perdido. No sé si se han extinto, porque eso sería muy, muy aventurado, pero sí que han sufrido muchísimo, como nunca. Seguimos con las noticias. Se acentúa el faltante de almidón por la escasa producción de mandioca. Ahí tenemos a Gobernador Roca y otras tantas localidades de la provincia que tienen dificultades para conseguir fécula. Esta sequía del 2020-2021 también dio como resultado menos raíces, más pequeñas, que encarecen los precios, y esta sequía se acentuó en distintos sectores industriales. Desde el Ministerio del Agro de la provincia de Misiones hablaron de una merma de producción de mandioca que ronda el 60%. Es demasiado. Lo mismo pasa con los huevos, lo mismo pasa con la producción avícola en general, y estamos hablando de los faltantes del 2020 que nos afectaron a nosotros. Bueno, Ruiz de Montoya, ni hablar. Ruiz de Montoya prácticamente se dedica a la plantación de mandiocas. El lugar es destinado exclusivamente a la plantación de mandioca. Uno de los principales factores económicos de Ruiz de Montoya es la plantación de mandioca. Y lógicamente el 60% de mandioca hace que haya un faltante de almidón muy importante. En los últimos 4 años hubo un déficit de lluvia, cayeron 500 milímetros por debajo de la media. Y en 2020 la sequía fue muy grande comparada con la de este 2021. Entonces la situación lógicamente se agravó y se va a seguir agravando. Esto aumenta el costo y aumenta el costo de las chipas también. Parece una pavada lo que cuento el tema de las chipas, pero créanme que es un problemón serio. Las costumbres, el alimento tradicional de las personas incluso más humildes, que falta almidón, es un problema económico para quien produce y también para quien consume. Agrava la canasta básica alimentaria sin lugar a dudas. Seguimos con otro tema. Dengue. Esto es algo que me llama mucho la atención. Hay como una teoría de esto, pero es rarísimo. Mi abuelo me lo contaba cuando yo era joven, casi adolescente, poco antes de que él fallezca. Él y un grupo de investigadores nos contaban con total normalidad esto que aparece en el título, que el dengue, los Aedes aegyptis nacen ya infectados de dengue. Cuando todavía en Argentina no era tan común, que era más común en las zonas tropicales la enfermedad. Ellos ya barajaban esta posibilidad. Y te estoy hablando, no sé, principio de los años 90. Cuando mi abuelo charlaba con un grupo de investigadores, justamente en una de las charlas hablaban del dengue, cuando para nosotros era una rareza el dengue en aquel momento. Ellos comentaban esto de que la teoría más fuerte es de que el mosquito nacía ya infectado. Y miren, estamos en el 2022 y ahora están viendo como una hipótesis. O sea, yo lo tenía tan naturalizado y me sorprende esta noticia. Se trata de una teoría que manejan desde el Instituto de Vigilancia Epidemiológica de Posadas, que comienza en un trabajo de investigación con científicos de Córdoba. Es impresionante. Esto es entre diciembre y febrero. Poco se habló del dengue. Hubo mucho menos números oficiales o reportes de brotes, porque bueno, claro, al haber menos agua también hay menos proliferaciones. También la gente cuida más los patios, limpia más los patios, que eso también es importante, la limpieza. Si sos higiénico, poco probable ocurra de que pase alguna situación extra. Pero créanme que estas cosas nos superan muchísimo. Y bueno, lógicamente los brotes de enfermedad fue en Córdoba, en La Rioja, que son zonas áridas increíbles. Y también hubo otros lugares como en Buenos Aires, donde también se registraron algunos casos, en el Cono Sur.
y hubo bloqueos, lógicamente, los denominados bloqueos donde se hacen aplicación química, antes de comenzar las clases, creo que casi todas las municipalidades de la provincia de Misiones estuvieron también aplicando químicos o desinfectando las escuelas para que puedan comenzar este año sin inconvenientes. Pero sí, se nota la merma de mosquitos, hay, lógicamente, pero puntualmente dengue un poco menos. Pero me sorprende esto. Miren que yo he hablado con especialistas que están en el área de investigación epidemiológica de la provincia de Misiones y esto lo trataban con naturalidad. Hicimos un programa de La Chacra en Progreso donde hablábamos puntualmente del tema de los mosquitos, de cómo investigan y ¿saben cómo lo hacen? Capturando libélulas. Capturan las libélulas, que son las que se alimentan los mosquitos, le hacen una revisión de la comida y evalúan qué tipos de mosquitos consumen y en base a eso pueden saber cuál es la proliferación de las especies que puedan llegar a proliferar este tipo de enfermedades, porque claramente hay varias otras que la Aedes aegyptis también prolifera, o como por ejemplo la fiebre amarilla, el dengue, son enfermedades que son transmitidas a través de la Aedes aegyptis. Entonces, claro, hay mucha preocupación en base a cómo ha aumentado el nivel de mosquitos. También se han lanzado mosquitos que no se pueden reproducir, que son modificados genéticamente, pero increíblemente los mosquitos que sí se pueden reproducir se alejan de estos, como si supieran. Es una cosa muy maravillosa desde el punto de vista científico. Pero toda esta información que yo les comento, hace décadas ya lo vengo escuchando y ahora lo ponen como noticia. Curioso, la verdad. Por eso lo traigo ahora acá y hago estas referencias. Bueno, esto ya lo habíamos comentado. Esto es curioso, pocas veces visto. La UCR y el PJ tendrían sus internas el mismo domingo, o sea, el 24 de abril. El peronismo se disputa entre la continuidad de Juan Chirrazábal, alineado al Frente Renovador, o la irrupción del kirchnerismo duro de la mano de Gonzalo Acosta Arquivel. Y en el lado del radicalismo, lo que están en veremos es la continuación de Andersen o un nuevo enfrentamiento en los espacios alineados entre Pianesi, Arjol. Bueno, ahí estamos. La Unión Cívica Radical y el Partido Justicialista de Misiones coinciden fechas de elecciones internas para renovar sus autoridades partidarias y va a ser el domingo 24 de abril. O sea, el movimiento que va a haber el 24 de abril va a ser muy parecido a una elección normal, porque son los partidos políticos más fuertes. Si bien es cierto de que el radicalismo forma parte de una alianza que está dentro de Cambiemos o de Juntos por el Cambio, el punto está en que, entre el peronismo y entre el radicalismo se mueve bastante en la provincia de Misiones. Así que veremos cómo será en los próximos días este llamado internas, que en el caso de la UCR, como le decía, Ricardo Andersen, que es el hombre del consenso, podría perder espacio ante el diputado provincial Pepe Pianesi, que está dentro del grupo Evolución, y por otro lado los que están más alineados al diputado nacional Martín Arjol. En fin, veremos, pero estamos muy ansiosos de ver qué pasa. En la vereda de enfrente se presentó el candidato dirigente kirchnerista Gonzalo Lalo Costa de Arquivel, un apellido y familia peronista de toda la vida. Pero también es interesante ver cómo pueden continuar, porque Arquivel es una persona muy cercana a Máximo Kirchner, a ese lado del kirchnerismo, a Máximo Kirchner. O sea, hay que ver cómo puede canalizar eso en votos acá en la provincia de Misiones. Veremos cómo sigue. Pero son internas, o sea, que acá es donde vamos a ver. Ricardo Andersen sería una opción de consenso que podría unificar a los espacios de los dirigentes de ALEM, que ya avisó a todos que no están en sus planes. Quiere dedicarse de lleno a la candidatura a la intendencia de ALEM, donde ha conseguido un apoyo electoral importante para ser concejal. O sea que Andersen aparentemente apunta más a ser intendente que a estar al frente de la Unión Cívica Radical. Estas cuestas políticas a mí me gustan mucho porque también un poco plantean el futuro de la provincia de Misiones. Seguimos con otros temas. Con el Banco Macro, la fe de vida está en tu celular y en tus tarjetas. Bueno, ojo a este dato. Se empezó nuevamente con todo este tema de la pandemia, se digitalizó un montón de cosas, se han resuelto un montón de problemas que habían de papeles y burocracias,
muchos trámites ahora se pueden hacer online, pero por alguna extraña razón el gobierno nacional ha decidido retrotraerse y volver a antiguas prácticas que ya las teníamos superadas, entre ellas presentar la documentación de fe de vida. De hecho, hay muchas personas que reciben el mensaje de texto que es necesario empezar a presentar esta documentación para seguir cobrando sus jubilaciones. Y todos dijeron, pucha, pensamos que tecnológicamente ya habíamos superado esto. ¿Por qué volver para atrás? ¿Por qué complicar nuevamente a los jubilados? Por eso justamente el Banco Macro sale a decir que si ya tenés instalada la aplicación Macro Jubilados, ya tenés la posibilidad de renovar fe de vida y obtener los comprobantes de pago previsionales y solicitar las próximas fechas de cobro directamente desde la aplicación, sin necesidad de pasar por la policía, el juzgado, testigos y todo ese proceso que es bastante engorroso y que ya para mí, como para cualquier otro, está superado. Así que me pareció un punto importante aclarar que quien tenga la aplicación Macro Jubilados, de alguna forma ya tiene esta prueba de fe de vida resuelta digitalmente, aceptada por el gobierno nacional. Es un paso importante. Pucha. En lo que va del año aumentaron los matrimonios en la provincia de Misiones. 706 matrimonios en aproximadamente 12 por día es lo que más o menos se ha registrado, de las cuales solo 2 parejas eran del mismo sexo. Pero me parece fabuloso porque en estos últimos tiempos, y lo hemos charlado en programas anteriores, hay como una idea de que la familia se retrotraiga. O sea, de hecho los jóvenes mismos lo dicen, ¿para qué te vas a casar? O sea, es como hay un concepto, hay una idea que se instauró en la sociedad de que el matrimonio es malo, que la vida de pareja es mala. Con matrimonio o sin matrimonio, la convivencia es mala. Se hace mucho hincapié en el individualismo que le da libertad a la gente, y leer estas noticias es como que nos vuelve a poner contentos porque entendamos que la familia es el pilar fundamental de la sociedad. La familia es el pilar fundamental de la sociedad y es lo que hay que defender y pregonar. La familia, indistinto de cómo sea tu familia, puede ser tradicional o no tradicional, pero la familia como concepto estructural son necesarias para fortalecer a la sociedad. Toda sociedad que carece de esta estructura se va destruyendo de a poco, y esto no lo digo yo, lo dicen los sociólogos, investigadores, paleontólogos, en base a lo que fue épocas antiguas. Pero sí es importante tener esto, ¿no? Que entendamos la importancia de formar familia, básicamente. Hubo 224 cambios de identidad de Misiones, 40 se realizaron el año pasado, 6 en lo que va de este 2022. Se registraron 13 personas que cambiaron su identidad a no binaria, que esto es una nueva oportunidad que da los DNI, y 11 que se consideran no binaria en caso de menores de edad. O sea, uno sin género y el otro binario igualitario, es el término que se incorpora. Sinceramente, y esto es una apreciación mía, son pocos los países que todavía siguen incorporando el sexo de la persona dentro de los DNI. O sea, en muchos otros lugares simplemente hay un número. Después, como vos te definas, en Estados Unidos, por ejemplo, es simplemente para un mero informe de lo que vendría a ser los números de hombres y mujeres de encuestas o de padrones, pero en lo que se refiere a identificaciones nunca dice si sos hombre o mujer. Hay un número y ya está. Existís, tributás, trabajás, ya está. Para eso el Estado no necesita más información. Me parece un punto también a tenerlo en cuenta. Bueno, sigamos y empezamos ya con lo más interesante, que tiene que ver con la guerra en Ucrania. Y acá hay mucho para hablar, pero voy a tratar de hacerlo lo más resumido posible, porque hay mucha confusión. Hay un montón de noticias falsas. De hecho, es algo que lo estuve charlando también con varios colegas, que tengamos mucho cuidado con las imágenes que compartimos y que difundimos, porque se están filtrando imágenes de conflictos bélicos de hace mucho tiempo que le hacen creer a la gente que son recientes, cuando en realidad son de principios de los 90, donde los ejércitos rusos participaron. Son terribles, son imágenes muy fuertes de cadáveres incendiados,
mucha violencia, y por alguna razón la gente siente fascinación al ver estos hechos de violencia. O sea, la gente está como más expectante de ver hechos de violencia que cualquier otra cosa. Incluso hay canales de televisión que han mostrado imágenes de videojuegos. Canales importantes como La Nación Más o Antena 3 en España, que han mostrado imágenes de juegos como Arma 3. A ver si tengo acá. Arma 3 Gameplay. Esto para que ustedes vean cómo es el juego. Y cómo lo ven. O sea, casi todo esto, por ejemplo, esto es un videojuego. Esto es el videojuego. Y estaba mostrando estas imágenes como si se tratara del conflicto bélico. Como si se tratara de imágenes reales de... A ver si puedo bajar el volumen. Como si se trataran conflictos reales entre Ucrania y Rusia. Y son parte de un videojuego que yo mismo he jugado en alguna oportunidad. Es un momento. Pero fíjense, Arma 3 acá, MiG-9 en acción contra el CRAM, que es un arma automática que detecta el movimiento y que ataca. Son en la vida real bastante parecido a esto, pero que son imágenes de un videojuego. O sea, esto no es, lo ves así o decís, esto es real. Pero en realidad, porque los videojuegos han mejorado mucho su calidad gráfica. Pero es un videojuego, gente. Y esto se ha mostrado en muchos canales. Esto y muchísimas otras cosas más. Se han mostrado la cortina de hierro, famosa cortina de hierro rusa en acción por un contraataque de Polonia, que Polonia hasta ahora no ha tenido contraataques de este calibre. ¿Qué tenía por acá? Bueno, esto es en tiempo real. La Deutsche Welle muestra en tiempo real cómo está la situación en Ucrania. Yo sigo a un colega mexicano que está en el lugar de los hechos, con el cual tengo contacto por WhatsApp. Y sí, lógico, murieron ya 300 personas, hubo bajas, o sea, es una guerra, indefectiblemente hay bajas. Gran parte de las personas fallecidas son militares. Y hay un factor, Ucrania está colocando, digamos, cañones antiaéreos en zonas civiles. Entonces, las imágenes satelitales de los rusos detectan estas armas ubicadas en zonas civiles y consideran zonas estratégicas para destruir. Entonces, atacan zonas civiles por la colocación de pequeñas unidades y torretas antiaéreas en zonas civiles. Entonces, hasta ahora hay muy pocos civiles, muy pocas bajas civiles, las hay, pero es porque Ucrania está quizás de alguna manera estratégicamente buscando ubicar estas armas o ubicar estos puntos que en realidad carecen de lógica. Si la ves en un mapa, la ubicación de las mismas carecen de un lugar de defensa, simplemente están ahí para que ataquen las zonas civiles y condenar a Rusia. Que Rusia es condenable, bajo ninguna circunstancia quiero decir que no lo sean. Pero también hay que entender las estrategias de la guerra. La guerra tiene cara de hereje como todo, o sea, es fuerte. Y hay sanciones a los dirigentes rusos, principalmente a Putin. Y Putin, bueno, lo que dijo es que tiene pensado, en caso de que se sigan sumando otros países de parte de la OTAN al conflicto bélico, en abandonar el pacto de no uso de armas nucleares para hacerlo más rápido, y también de aplicar sanciones a muchos de los extranjeros que tienen fondos en su territorio o de sus aliados, como el caso de China. Aplicarle sanciones económicas como se las ha aplicado a él. Es complejo el panorama. Yo lo que siento es que esto no va a escalar más, a pesar de que ahí están a pocos metros de llegar a Kiev en este momento. Mientras estaba ahí haciendo este programa, están ahí llegando a Kiev. Y hay un montón de factores ahí que esta invasión se está haciendo ya muy, muy evidente y muy grave. Históricamente hablando es muy grave. Porque esto quizás no sea algo que va a escalonar hasta un punto una tercera guerra mundial, pero puede ser el factor detonante para que dentro de unos meses o dentro de unos años sí haya una guerra mundial. Porque históricamente las potencias mundiales se enfrentan. Esto es así.
Entonces, desde el comienzo mismo de la humanidad, históricamente, si uno ve los registros históricos, siempre las potencias mundiales se enfrentaron, por una razón o por otra, que en este caso, con la tecnología, con los medios de comunicación, lo que nos damos cuenta es que no hay un lado bueno. Es la primera vez en la historia que podemos ver civiles que informan en tiempo real lo que está ocurriendo en sus propios países, y entendiendo la postura de un sector y del otro, no hay un lado bueno. Siempre desde el punto de vista histórico, político, hasta incluso ficticio a través de las películas, siempre hay un lado bueno y un lado malo según quien cuenta la historia. Creo que todo el mundo está de acuerdo que no hay un lado bueno en todo esto. Siempre hay alguien que un grado de culpa tiene. O sea, no hay un rusos malo, ucranianos bueno, Estados Unidos bueno, Rusia malo, o Rusia bueno, Estados Unidos malo. Son todos bastante grises. Y esto a nivel mundial está muy claro. Salvo algún fanático, algún extremista, la mayoría está muy de acuerdo, sobre todo los que somos un poco apartados de este conflicto, entendemos que no hay un lado bueno. Las guerras nunca son buenas, esto hay que aclararlo. Pero cuando ocurren, uno siempre mentalmente dice, bueno, estos son los buenos, estos son los malos. Porque nos han enseñado a pensar como Hollywood. Y en realidad, en este caso, como que queda todo muy vidrioso, entendiendo lo que fue la confrontación que viene desde la Segunda Guerra Mundial, aunque se destaca más en estos últimos 14 años, donde ya hubo casi 15.000 víctimas fatales en distintos enfrentamientos y situaciones con naciones separatistas y demás. Es complejo, es muy complejo. Acá vemos, creo que por acá tenía, quiero ver si puedo compartir algunas fotos, no todas son fuertes, pero las vamos a estar compartiendo. Y vuelvo a insistir con lo que tiene Infobae, que nos permite escuchar esto directamente. 40 fotos devastadoras del segundo día de la invasión de Rusia a Ucrania. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmó que las tropas de Rusia tomaron por blanco zonas civiles durante un nuevo ataque a Kiev este viernes. Bueno, esto es lo que le decía, por la ubicación estratégica de muchas armas. Lógicamente hay personas muertas, esto es inevitable de ver, no tan graves como uno se imagina, pero sí, hay. Vi un video donde se enfrentan soldados ucranianos con rusos cara a cara, diciendo somos hermanos y nos estamos peleando, y que el soldado ruso comienza a llorar. Es muy fuerte realmente ver, yo soy el comandante de esto y todos ahí con bandera y el ruso diciéndole, ustedes me están provocando. Y él le dice, no le estamos provocando, no tenemos armas. Tampoco estamos deponiendo el conflicto, pero somos hermanos. Pues son naciones hermanas. Muchos rusos tienen familiares viviendo en Ucrania. Y el soldado ruso empezó a llorar. Y no deponía su actitud, porque entiende que si depone su actitud termina teniendo un juicio militar. Pero es fuerte, gente, esto. O sea, Ucrania y Rusia es prácticamente lo mismo. Seguimos viendo las imágenes que son muy fuertes, como les decía, de los enfrentamientos. Un hombre casado fallecido. Los videos de cómo se despedían de sus parejas es muy fuerte. Todos los hombres de entre 18 y 60 años son solicitados para la guerra. Estas son las áreas civiles que fueron impactadas, porque en estos lugares estaban los cañones antiaéreos. No tiene ninguna lógica que los pongan ahí solamente para que sean atacados. Pero es fuerte ver estas imágenes en la parte más oscura de las guerras, así como también salen con sus mascotas y demás. Es raro, no es común ver todo esto. La guerra es durísima, creo que esta va a ser una de las guerras más registradas de la historia. Sin lugar a dudas, es una de las más registradas. Hubo un tanque, que tampoco quiero pasarlo, un tanque pasó por arriba de un vehículo civil. No fue intención de aplastarlo el tanque, la idea era interponerse delante del vehículo, pero al estar mojado la carretera hubo un derrape y terminó pasando por arriba del vehículo, y por suerte no mató al ocupante, que de hecho los propios rusos también ayudaron a sacarlo al hombre, aunque el trabajo final lo hicieron los propios ucranianos. Es fuerte. Bueno, estas son algunas de las tantas imágenes de las personas afectadas. Esta señora estuvo en tapa de los diarios acá en Misiones y de todo el país. Estaba el nombre de ella por ahí. Acá están los vehículos, los posicionamientos de los rusos. Esto vendría a ser uno de los misiles, ¿no?
Restos de un avión sobre el barrio residencial. Restos de un avión. No sé si avión o un dron. Bueno, en Kiev, como en Rusia, ¿cómo se dicen? La parte subterránea donde están los subtes justamente, también son refugios antinucleares o refugios de guerra, y nacieron muchos bebés ahí, porque hay muchas mujeres embarazadas. Hubo varios registros. ¿Ves el perro acá junto con el tanque? Es increíble ver acá a los ciudadanos civiles ucranianos recibiendo instrucciones básicas de cómo usar las armas, ¿no? Son gente que no tiene ninguna preparación. Comparado, el ejército ruso tiene un grupo de fuerzas especiales que entrenan con cadáveres. O sea, que vayan ellos a pelear, por más voluntad que pongan, evidentemente va a estar muy lejos del entrenamiento de los soldados rusos, que dice que es la guardia personal de Putin. Fuerte, sin lugar a dudas, muy, muy fuerte. Creo que lo dije como 80 veces, pero es importante. Las bolsas del mundo cayeron, notaron fuertes repuntes de los bonos argentinos que volvieron a caer. O sea, nosotros nos hemos beneficiado porque Brasil, Argentina y América Latina en general por los productos que ofrece, entre ellas la soja, ¿no? Que tuvo un crecimiento importantísimo, creo que estaban 600 y algo de dólares la tonelada. Que eso podría revitalizar la economía de la Argentina en los próximos meses. Señoras y señores, por mi parte ya ha sido todo. Estuvimos prácticamente una hora repasando los temas más importantes, hablando sobre las cosas más destacadas de los últimos días, que como ven es mucho. Quedó un montón de cosas en el tintero, pero no nos alcanza más el tiempo. Y será entonces hasta el martes, a partir de las 13 horas, en este espacio que hemos llamado Espacio de Noticias, donde como siempre le traemos la información del ámbito local, provincial, nacional e internacional. Quien les habló, Daniel Orlov, como siempre, que tengan un excelente final de jornada. Hasta el martes a las 13.